Hola a todos, bienvenidos a este audiovisual donde exploraremos cómo la literatura refleja las desigualdades sociales. La frase motivadora es: cada pequeño acto cuenta para construir un mundo más justo. Every small act counts toward on the foreign world. Hoy analizaremos el cuento El vencedor de César Vallejo y su relación con la ODS 10, reducción de desigualdades. Analizaremos a lo largo del video, veremos el contexto del autor, el argumento del cuento, escenas injustas, la relación con un caso actual, la entrevista. Por último, la reflexión final. Los invito a quedarse hasta el final para comprender cómo la literatura ayuda a entender la César realidad Vallejo, que en actualmente 1892 y 1938, fue un narrador, poeta, ensayista peruano nacido en Santiago de Chuco. Estudió en Lima y Trujillo y fue parte del grupo Los Norte. Trabajó como periodista y docente, y su libro Los Heraldos Negros fue publicado en 1919 y Trilce en 1922. Obras fundamentales de la poesía moderna. En 1923 viajó a Europa, donde vivió en París y vivió de pobreza e inactividad intelectual. Se casó con Georgette y apoyó a la causa republicana española. También escribió poemas humanos y España aparte de mí este cáliz, y murió en 1938. El vencedor pertenece al periodo final, donde César Vallejo convivía en Europa y escribía textos fuertemente marcados por la reflexión social, la desigualdad y la condición humana. Aunque el cuento fue publicado recién en 1967, dentro de novelas y cuentos completos, su ambientación se basa en la memoria andina del autor. Este relato, Vallejo vuelve al pueblo serrano, donde presenta relaciones sociales profundamente marcadas por la desigualdad económica, una niñez rodeada de carencias, pero también de códigos de honor y presión social, un ambiente escolar donde la violencia y el enfrentamiento son vistos casi como un rito. El contexto histórico y social refleja un Perú desigual, donde convivían niños ricos y pobres en un mismo espacio. A la salida de la escuela, dos niños, Junco, pobre, Descalzo y Cancio, hijo de una familia acomodada, son presionados por sus compañeros para resolver un conflicto mediante una pelea. La multitud infantil se enardece y los conduce hasta un cerro, que se convierte en una especie de tribunal y público que exige el enfrentamiento. Durante la pelea, la escena pasa de la emoción infantil a una tensión profunda y amarga. Aunque uno de los niños resulta vencedor, la victoria pierde sentido en medio del dolor, la desigualdad y la violencia que la originaron. El cuento revela que detrás del espectáculo infantil existe una realidad más compleja: vencedores que no se sienten victoriosos, vencidos que cargan el peso de la injusticia. Y bueno, continuando con el tema, se presentan varias situaciones de desigualdad que afectan al protagonista. Primero, vemos cómo el niño pobre es marginado desde el inicio por su apariencia sencilla y bueno, por no tener también los mismos recursos que sus compañeros. Esto crea una distancia social, lo que hace sentirse inferior, y luego aparece una segunda forma de injusticia, cuando el maestro, en lugar de apoyarlo, utiliza su autoridad para humillarlo enfrente del aula, ridiculizando así sus errores y reforzando su inseguridad, lo que, claro, evidencia un abuso de poder. Finalmente, se observa una tercera escena de desigualdad, cuando los demás alumnos se burlan de él y lo menosprecian por su rendimiento y condición social, convirtiendo en un banco de acoso escolar. Estas actitudes reflejan una sociedad que juzga sin comprender y que castiga al más vulnerable. Y bueno, continuando con el tema, se presentan varias situaciones de desigualdad que afectan al protagonista. Primero, vemos cómo el niño pobre es marginado desde el inicio por su apariencia sencilla y bueno, por no tener también los mismos recursos que sus compañeros. Esto crea una distancia social, lo que hace sentirse inferior, y luego aparece una segunda forma de injusticia, cuando el maestro, en lugar de apoyarlo, utiliza su autoridad para humillarlo enfrente del aula,
ridiculizando así sus errores y reforzando su inseguridad, lo que, claro, evidencia un abuso de poder. Finalmente, se observa una tercera escena de desigualdad cuando los demás alumnos se burlan de él y lo menosprecian por su rendimiento y condición social, convirtiendo en un banco de acoso escolar. Estas actitudes reflejan una sociedad que juzga sin comprender y que castiga al más vulnerable. Y bueno, continuando con el tema, se presentan varias situaciones de desigualdad que afectan pues al protagonista. Primero, vemos cómo el niño pobre es marginado desde el inicio por su apariencia sencilla y bueno, por no tener también los mismos recursos que sus compañeros. Esto crea una distancia social, lo que hace sentirse inferior y luego aparece una segunda forma de injusticia, cuando el maestro, en lugar de apoyarlo, utiliza su autoridad para humillarlo enfrente del aula, ridiculizando así sus errores y reforzando su inseguridad, lo que, claro, evidencia un abuso de poder. Finalmente, se observa una tercera escena de desigualdad cuando los demás alumnos se burlan de él y lo menosprecian por su rendimiento y condición social, convirtiendo en un banco de acoso escolar. Estas actitudes reflejan una sociedad que juzga sin comprender y que castiga al más vulnerable. Hola, mi nombre es María Fernanda Yamilega Chachero y en esta parte voy a presentar 3 escenas de la desigualdad e injusticia que aparecen en el cuento El vencedor de César Vallejo. Son escenas que no se leen, más que todo se sienten. ¿Por qué? Porque muestran cómo un niño puede ser herido por miradas, palabras y silencios que pesan más que un golpe. Una de ellas sería la desigualdad por su apariencia y pobreza, ya que desde el primer momento el protagonista es visto como el diferente. Su ropa sencilla, su pobreza y su apariencia humilde hacen que muchos lo miren con distancia, casi con desprecio. Él no ha dicho nada, no ha hecho nada y aún así ya está marcado. Esta desigualdad duele porque lo convierte en alguien menos, por así decirlo, solo por lo que tiene y no por lo que es. El segundo sería el abuso del poder del maestro, que, lo más desgarrador es cuando en vez de apoyar, el maestro apoyarlo, lo humilla frente a todos y en vez de corregirlo con paciencia, más bien lo ridiculiza. También lo expone, lo hace sentir pequeño, como quien se puede decir menos, y también lo deja sin voz. Es un abuso de poder que no solo lo avergüenza, sino también como lo rompe por dentro, por así decirlo. Porque cuando la autoridad te aplasta, ya no solo te sientes pobre, sino te sientes invisible. 3. También tenemos las burlas y acoso escolar, que sería, es como si no fuera suficiente, no se siente suficiente. Y sus compañeros se burlan, también lo menosprecian y lo convierten en algo fácil de manipular, por así decirlo. También no atacan su conducta, atacan más bien su origen, su pobreza y su manera de ser. Es un acoso constante que lo arrincona y también lo deja completamente solo. En ese momento, entender que la injusticia no viene de una sola persona. Entendemos, ¿no? Viene de todos los que callan, miran o se ríen. Y para el cierre, más que todo, estas 3 escenas nos muestran que el vencedor es la desigualdad, que en el vencedor ahí está la desigualdad, no es solo un tema, es una herida que se abre una y otra vez sobre el protagonista. También Vallejo nos recuerda que cuando un niño crece, crece rodeado de humillaciones, rechazos, la injusticia no solo se vive, sino también se carga, se respira y se sufre. Buenas tardes con todos. El día de hoy vengo a entrevistar a la señorita Flor Ortiz, que es mi mamá, acerca de nuestro tema que es la injusticia. La primera pregunta es, ¿cree usted que la desigualdad sigue afectando a muchas personas de nuestra sociedad? Así es, sí sigue afectando, por lo que hay muchas personas que tienen el recurso económico como para estudiar una buena carrera y hay personas que no las tienen.
es, en el cuento del vencedor, el protagonista sufre muchas situaciones injustas, ¿ya? Y cree que estas experiencias pueden pasar también en la vida real. Claro, pueden pasar, sí, por lo mismo que les digo, que hay personas que pueden estudiar una buena carrera, tienen un buen trabajo, y a la persona de que estudia una carrera técnica quizás lo discriminan, no lo ven a su altura, y entonces eso no debe pasar. Y la tercera pregunta es, ¿qué medidas cree que deberíamos tomar nosotros como sociedad para eliminar esta injusticia y esta desigualdad? Bueno, desde casa viene eso, a nuestros hijos aconsejar a respetar, enseñar y educarles los valores que desde pequeños, para que ellos sepan respetar, sepan ayudar y no a discriminar y mucho menos hacer bullying a nadie por eso. Vale, muchas gracias. Para concluir, este análisis nos muestra que la desigualdad social en el Perú no es solo simplemente un dato o una estadística, sino una realidad que afecta directamente a la vida de millones de personas. En el cuento del vencedor, César Vallejo no solo nos denuncia la pobreza y la marginación, sino que también expone cómo estas estructuras deshumanizan al individuo. El protagonista, aunque esté derrotado en lo material, demuestra que todavía es posible conservar la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Y lo más sorprendente es que al observar la situación actual del país, vemos cómo el mensaje de Vallejo sigue teniendo total vigencia. Las brechas económicas, educativas y regionales continúan marcando nuestras oportunidades y nuestro futuro.